Ya lo tienen, ya se lo dio el pollo. Ah, ¿y el otro? ¿Se la saca? Ya no, tiene Robinson. ¿Qué me va a enseñar de la granadera? Mira pues, mira, se conecta inmediatamente con el dedo. Se pone al lado. A veces mira, como no me todos los picaritos, todos, pero aquí también. ¿Por qué? Te va a traer. Ustedes como ella, pero no entendí que me estuviera ayudando más. Sí, sí, ¿no? Sí. Ya está apagado, ¿no? ¿Sí se entendió ahorita? No, ya está apagado. ¿Ya? ¿Sí? ¿No está apagado? ¿Cuál es ese? ¿No está apagado? ¿No está apagado? Anda, dale, porque tiene la cadencia, ¿sabes qué es? ¿Están hablando? ¿Están hablando? Si yo te oigo. ¿Me oigo yo? Dame allá.
tranquilo que... Ojalá no vaya a llover, vos. Su atención, por favor. Quisiera pedirles atentamente que todos se pongan en sus posiciones correspondientes, especialmente a las delegaciones tanto de Estados Unidos como de Guatemala y los amigos periodistas. Muchas gracias.
Honores al ingreso del doctor Alejandro Giammattei, presidente de la República de Guatemala. Y de la excelentísima señora Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos de América. Damos ahora en el uso de la palabra al doctor Alejandro Giammattei, presidente de la República de Guatemala. Muchísimas gracias. Pueden sentarse, por favor. La verdad es que para el gobierno y el pueblo de Guatemala definiendo, que los equipos de trabajo han ido definiendo previo a esta reunión y que lo que busca al final es lograr la construcción de la prosperidad en nuestro país para que podamos tener más empleos, para que podamos voltearnos a ver hacia el interior del país en un programa que queremos impulsar de desarrollo rural, el cual vamos a contar con el apoyo de los Estados Unidos. Pero además de eso, tenemos varios temas que tienen que ver con las preocupaciones de los Estados Unidos en cuanto al desenvolvimiento de las cosas en el país. Les hicimos ver nuestros puntos de vista y la forma en las que hemos diseñado para atacar los distintos problemas que tenemos y la búsqueda de la apertura de esos mercados que nos permitan tener mayor accesibilidad hacia los Estados Unidos y generar prosperidad desde nuestro país, haciendo los cambios que sean necesarios para que la migración no se dé y la migración pueda ser ordenada. A través de las visas H2A y H2B, creemos nosotros que podemos principiar con un proceso muy sencillo para poder llevar gente con migración regular hacia los Estados Unidos, pero también hablamos sobre la necesidad de apoyar a los Estados Unidos con un centro de deportados que estará, o de retornados, mejor dicho, que estará ubicado en el occidente del país y para el cual uniremos esfuerzos en poderlo poner en práctica y de esa manera nosotros colaborar a que el flujo de personas que hay en la frontera sur de los Estados Unidos lo podamos tratando a nuestros connacionales. De igual manera, estamos trabajando fuertemente en un programa de reunificación familiar, pero que se haga por la vía legal, para que todas aquellas personas que quieran reunificar sus familias lo hagan llenando toda su papelería en el consulado. La Embajada de los Estados Unidos tendrá una sección especial para ese tema y podremos entonces entrar en un proceso de migración regular, controlada, pero sobre todo el principiar a generar las oportunidades en aquellos departamentos que están más olvidados históricamente, como lo son los que tienen frontera con México y que son de los 4 departamentos más expulsores de gente, para lo cual la señora vicepresidenta ha iniciado contactos incluso con personas de la iniciativa privada en los Estados Unidos que puedan trasladar a través de sus empresas sus acciones aquí al país y podamos generar un mayor empleo y detener de esa forma la migración. Solo quiero decirle, señora vicepresidenta, que ha sido un honor tenerla entre nosotros el día de hoy. Desde ya tomo su palabra de que va a volver a regresar y vamos a ir en conjunto a visitar esas áreas en donde les está haciendo falta el desarrollo y en donde con la cooperación de ustedes, principiando aquí en el kilómetro cero, principiamos a restablecer las relaciones entre Guatemala y Estados Unidos de una mejor manera y vayamos avanzando kilómetro por kilómetro hasta lograr que este sea un país de oportunidades
que sea un país en donde la gente se quiera quedar, pero sobre todo en donde la esperanza de quedarse, porque van a encontrar un mejor futuro, va a ser la base fundamental para que no haya necesidad de emigrar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señora vicepresidenta. Seguidamente, el mensaje de la excelentísima señora Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos de América. Thank you, Mr. President. Muchas gracias, señor And thank you presidente. for warmly welcoming Le me agradezco and por our haberme delegation recibido to con Guatemala. tanta calidez a We had Guatemala. a robust, La verdad es que candid, sostuvimos una and thorough conversación about robusta, many issues cándida, that are sobre priorities los for muchos each of our temas que son countries. prioritarios para cada uno de nuestros President and I países. El discussed presidente a y fundamental yo belief hemos that hablado most sobre people una don't creencia want to fundamental, leave que es home. que la mayoría de la gente no They quiere don't want to leave the partir place de sus casas, where they grew dejando up, atrás where the el language they know lugar is de donde son spoken, originarios, donde where se habla el their idioma culture that they know propio, is present donde and la has cultura been, que in this conocen case, for centuries. está Most people presente, don't want to en ese leave caso, where their desde hace grandmother siglos. lives. La mayoría de la gente no And when quiere they do, estar lejos de it is donde vive usually su for one of abuela. two Y cuando lo hacen, Because cuando they se are van, es fleeing por some uno type of de harm, dos motivos, por lo general or es porque because huyen de algún to tipo stay de means that they daño cannot o porque provide for quedarse their essential significa needs que no and the podrán needs of their family. proveerse de las necesidades President and I esenciales de las de su share a familia. firm El belief presidente y yo compartimos esa that creencia firme de que responsibility nuestra and responsabilidad our y capacity nuestra is to give people a capacidad sense of hope. es insuflarle un poco de esperanza a la gente. Hemos hablado mucho sobre esto en las muchísimas conversaciones sostenidas. El poder de la esperanza, la capacidad que tiene cada uno de nuestros gobiernos de darle una idea a la gente de que la esperanza viene, que la ayuda viene en camino. Entonces, que sepan que se les ve, que los escuchamos, que vemos su capacidad y que entendemos también sus desafíos y su necesidad de recibir el apoyo necesario, los recursos necesarios para poder no tan solo sobrevivir, sino vivir bien. Fue ese el espíritu de nuestra conversación. Y como le dije al señor presidente, yo creo que nuestro mundo está interconectado e interdependiente y sin lugar a dudas, las cuestiones más recientes que han plagado nuestro orbe, inclusive la pandemia, han puesto de manifiesto este hecho, la interconectividad e interdependencia de nuestro mundo y, por ende, lo que suceda en el exterior es también prioritario aquí en Estados Unidos. Por eso me encuentro en Guatemala el día de hoy y por eso el presidente Joe Biden va a viajar más tarde esta semana a Europa, porque estamos renovando nuestras relaciones en todas partes del mundo y marcando presencia en todas partes del mundo. La semana pasada, dicho sea de paso, compartí con el presidente que Estados Unidos va a brindar una donación de 500,000 vacunas a Guatemala, y eso porque entendemos la United States will provide, as a first donation, 500,000 vaccines to Guatemala. Again, understanding the interdependence, the connection between us, and the importance of looking out for and prioritizing the needs of one's neighbor. I am proud to report that the agreements between President Giammattei and I have made today will strengthen the security and the prosperity for both the people of Guatemala and the people of the United States. And before we get to the questions, I just want to highlight several of those agreements. First, on the issue of security, is probably one of the highest priorities for each of our nations. The President and I agreed to continue our work to manage migration at Guatemala's northern and southern borders. We also discussed illicit drugs that are being smuggled and humans who are being trafficked across those borders, undermining the security of both the people of Guatemala and the people of the United States. Our nations have collaborated on these issues, and we will create a smuggling and human trafficking task force, which will work with local law enforcement to stop these crimes. And I have personally worked on these cases in my career and can say that when we see some of the most vulnerable in our communities being taken advantage of, being sold for profit, being abused, it should be a priority for all of us
who care about the human condition and humanity. Second, on economic development, the President and I also discussed the root causes of migration, in particular, the lack of economic opportunity for many people here in Guatemala. The United States recognizes that it is both in our interest and reflective of our values to help create that opportunity and to share in economic prosperity. We will launch a Young Women's Empowerment Initiative to increase education and economic opportunities for girls and women. Understanding here in Guatemala, there is a rich tradition of girls and women being a part of the culture and the economy with extraordinary skills, and therefore the ability to thrive when seen as someone who can be the source of investment for the economic growth of the entire community. We will also invest in agribusiness and affordable housing and supporting entrepreneurs. President Giammattei has mentioned to me many times today and in previous conversations about his priority around what can happen in terms of the planting of trees and what that can mean in terms of ecology and in our environment. Well, recently, there's been a lot of talk about ecopreneurs, entrepreneurs who are focused on climate, who are focused on what might happen, which is to protect our environment, but also see the capacity for jobs and economic development as a connection with that pursuit. I will also continue to work with CEOs around the world to encourage investment in Guatemala. And, Mr. President, I look forward to working with you on that. As I shared with you in Washington, D.C., I recently convened some of our biggest CEOs who have a profound interest, for many reasons, on supporting the work that happens here and the work that can happen here in Guatemala to, again, uplift folks who may have been overlooked or neglected, but also uplift the natural capacity and resources of this beautiful country. Which brings me to our third area of discussion and agreement. The President and I discussed the importance of anti-corruption and the importance of an independent judiciary. The United States will create an anti-corruption task force, the first of its kind. Our Justice Department, our Treasury Department, and our State Department will work together to conduct investigations and train local law enforcement to conduct their own. Our task force will support Guatemalan prosecutors, including FICI, and listen, no corruption. Corruption does not know borders, and we want to make sure that this is about transnational crime, and we have to follow the money, and we have to stop it. And that's what we intend to do. I can tell you from my work on this issue years ago, follow the money. The underlying reason for so much of what we are seeing in terms of this level and type of corruption is about profit. It is about profit without concern for the damage it creates to real human life, to families, to children, to communities. And I want to emphasize that the goal of our work is to help Guatemalans find hope at home. At the same time, I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border. Do not come. Do not come. The United States will continue to enforce our laws and secure our border. There are legal methods by which migration can and should occur. But we, as one of our priorities, will discourage illegal migration. And I believe if you come to our border, you will be turned back. So let's discourage our friends, our neighbors, our family members from embarking on what is otherwise an extremely dangerous journey, where in large part the only people who benefit are coyotes. And let us do our work together, Mr. President, again, with our mutual commitment
of knowing that hope is on the way. And I believe the actions we take together will improve the lives of Guatemalans. And as I meet with Guatemalan community members and leaders throughout this day, I will speak with them on what more can be done. Again, Mr. President, I want to thank you for such a productive conversation, for your role of leadership, and for the work we have yet to do together. Thank you. A continuación, dejamos el espacio de preguntas y respuestas. Para este efecto, la señora Simone Sanders y la secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Patricia Letona, darán la palabra a los medios de comunicación que nos acompañan. Thank you. Our first question will come from Alex Jaffe from the Associated Press. Sure. Thank you both for taking questions. Madam Vice President, you just spoke about this. You've spoken about this in the past, the need to combat corruption to address the root causes of migration. But given President Giammattei's record on the issue, his criticism and objections to and resistance to anti-corruption reformers in the nation, has he given you any commitments that he will not try to interfere in anti-corruption efforts in the nation? And what makes you believe that you can trust him as a partner on that issue? And then President Giammattei, what do you say to critics who say that you are, in fact, part of the problem of corruption in your nation and that you don't take combating it seriously? And then one more, just because we're going to Mexico tomorrow. Madam Vice President, there have been questions about why you and President Biden have yet to visit the border, the U.S. southern border. And I'm wondering if you can answer some of those. Republicans have charged that you're not taking the situation there seriously. So how do you respond to that criticism, and when will that visit come? So on the issue of corruption, as you know, the President of the United States recently issued a very clear statement about where we as the United States stand on this issue. It was unambiguous that we will look to root out corruption wherever it exists because we know it is not in the best interest of a democracy. The President speaks, the United States President Joe Biden speaks a lot about this, and actually President Giammattei and I spoke about that today. If we are truly to have and fight for democracies, especially in a world where increasingly they are under attack, one essential ingredient of our priorities must be to fight corruption. It erodes the confidence the people have in their government and its leaders. It compromises the ability of any country to maximize its natural resources to help and support its citizenry. On the issue of any corruption, on the issue of Guatemala, that has been one of our highest priorities in terms of the focus that we have placed here after the President asked me to take on this issue of focusing on this region of the world. And the work we are doing in furtherance then of that priority is the work of, again, creating an anti-corruption task force, bringing a renewed effort on behalf of the United States Department of Justice, the United States Treasury Department, the United States State Department, to work collaboratively to identify, to support investigations, and ultimately to support prosecutions and consequences for those who would endeavor to engage in corrupt behaviors. Furthermore, in bringing together the CEOs that we have been doing in the United States and convening them, they've made very clear that when it comes to the private sector, be it there or I might venture to say here or anywhere around the world, they want to know if they're going to put their hard-earned resources into any issue or initiative, that it will go to its intended beneficiary. And that means going to the people who need that support and not corrupt hands. There are many reasons why this is one of our highest priorities, which I think the people of Guatemala know well, and the people of the United States understand well. If we are to be effective, if we are to be true to our principles, we must root out corruption wherever it exists, and that is one of our highest priorities for that reason. On the issue of Republicans' political attacks or criticism or even concerns,
The reason I am here in Guatemala as my first trip as Vice President of the United States is because this is one of our highest priorities, and I came here to be here on the ground to speak with the leader of this nation around what we can do in a way that is significant, is tangible, and has real results. And I will continue to be focused on that kind of work as opposed to grand gestures. Buenas tardes. Escuchamos la pregunta de Freddy Muralles de Televisión Azteca. Vicepresidenta, presidente, muy buenas tardes. Presidente, sabemos de que se han abordado varios puntos relevantes e importantes en esta reunión bilateral, pero quisiéramos saber también cuál ha sido el avance más importante que se ha obtenido pues, a raíz de esta reunión bilateral que se ha tenido. Gracias. Pues para nosotros creo que hemos abordado una serie de temas que nos preocupan a ambos países. Uno de ellos es lograr el desarrollo económico del país, principiando por las áreas que normalmente han estado alejadas del desarrollo, que tienen muchísimo que ver con áreas en donde son los más expulsores de personas, como son los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché y San Marcos. Le hicimos una presentación, a la señora vicepresidenta sobre las causas que dan origen a la migración y queda establecido que la cantidad de personas que se están yendo del país aduciendo problemas de seguridad es un número muy bajo, que lo que se va a la gente es por falta de oportunidades y que coinciden los municipios y áreas de mayor inmigración con las áreas de mayor pobreza en el país. La lucha tiene que ser contra la pobreza. Hablamos también muy fuertemente sobre el tema de cómo combatir la corrupción, un tema que nos preocupa a ambos gobiernos, algo que estructuralmente ha tenido muchísimos problemas en Guatemala para poder ser controlados, y el compromiso nuestro fue aumentar las capacidades, dándole el soporte financiero al Ministerio Público, como ya lo hemos hecho, para que pudiéramos tener ministerios públicos en todos los municipios del país. La fiscal general de la Nación ha contado con esos recursos y hoy tenemos 340 municipios cubiertos. El paso fundamental para poder judicializar, para poder hacer que efectivamente ese proceso sea más fuerte, pasaba porque lográramos identificar y poner en funcionamiento los 340 fiscalías a lo largo de todo el país. Hablamos muchísimo con la señora vicepresidenta sobre el tema de la corrupción que deviene del narcotráfico y la importancia que tiene que sigamos trabajando unidos en la lucha contra el narcotráfico, porque una de las principales causas de corrupción en el país ha sido históricamente el narcotráfico. Y si queremos verlo así, esta corrupción ha llegado a múltiples sectores, incluyendo a la sociedad, que muchas veces son las que sirven, se ponen de parapeto para que nosotros no podamos llegar al lugar en donde aterrizó una nave con drogas, lo cual pues responde también a una necesidad de estas personas de no tener que proteger a los narcotraficantes, sino que tengan una manera de subsistir hoy, pero de poder tener excedentes en su producción que puedan ser comercializados. El tema ahora es luchar contra la corrupción en todos los sentidos, no solo en el sentido del Ejecutivo, donde ya funciona la Comisión Presidencial contra la Corrupción con independencia de manejo, sino que también luchar en todo el aparato estatal, desde las alcaldías para arriba, de manera que a través de la fiscalización social podamos tener la certeza que las obras se están construyendo, que cuestan lo que dice que cuestan y que se están haciendo y se están pagando de la manera correspondiente. Hemos hablado muchísimo con la señora vicepresidenta sobre este tema y el enfoque integral que hay que atender el tema de la corrupción, y para lo tanto celebramos que aquella propuesta que nosotros hicimos recién electos en la primera visita a Washington, antes de que el gobierno del señor Biden y la señora Harris asumieran, en donde pedimos al secretario de Justicia de los Estados Unidos que pudiéramos organizar una oficina que nos ayude a seguir el dinero, a perseguir el dinero,
y sobre todo pedirle a los Estados Unidos que los bienes que recauden en los Estados Unidos producto de corrupción, producto de narcotráfico, producto de ilegalidades y que están en los Estados Unidos de personas que lo han hecho en Guatemala, esos recursos puedan regresar a Guatemala para que podamos seguir fortaleciendo nuestro sistema de justicia y el de la persecución penal. Our next question will come from Ed O'Keefe from CBS. Madam Vice President, good to see you. I know corruption has been a big focus of your work on this issue in recent months. You talked a little bit about it. I'm curious, more specifically, do you consider the governments of El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, or any other in this region to be corrupt? And you just told people in this region, quote, do not come, do not come. Would it be fair to perceive the Biden administration's work on stemming illegal immigration to be a failure if, because they're so desperate, they still keep coming? And I'm curious, as you stand here in this room, throw one more at you, if you could reflect on the history that you're making today. You're the first American female vice president to represent the country outside the country in a region of the world where there aren't many senior female leaders. Y señor presidente, mi compañera lo preguntó. Lo que usted dice a los críticos que piensen que usted es una parte del problema de la corrupción en esta región. ¿Qué piensa usted? Thank you. Thank you, Ed. So, on the issue of corruption, the conversation that I had with President Giammattei today was very frank and very candid, and I think this is a quality that he and I appreciate in each other. We don't have time for glossing over concerns that we have. And so we did have a very frank conversation about the importance of an independent judiciary. We had a conversation about the importance of a strong civil society. I expressed concerns about those issues, including what is the potential here for tax reform, something like tax reform, which is very much connected with a lot of the concerns that we have. And so we had a candid conversation as it relates to those concerns. And I do believe that with the work that we are doing, some of it which is new, there have been many attempts at collaboration between the United States and this region of the world over many years, as you know. Some have worked, some have not. There are aspects of what we are doing now that are new and also are based on this new era. Again, where there's, I think, a greater appreciation for the interdependence and the interconnection. And so we are creating this task force to address corruption. We are working on a task force that is about human smuggling. We are doing the work of requiring certain progress be made if we are going to attract U.S. investment, private investment in this region. And that is also a new approach, a relatively new approach, which is to bring together the private sector, understanding that the United States government cannot alone do the kind of work that we believe we have collectively the capacity to do. So we have good reason to believe that we can have an impact. And in addition, there was a question about what's happening in terms of immigration as a general matter. Ali Mayorkas, who of course is the Secretary of the Department of Homeland Security, is going to be working on, through CBP, a relationship with Guatemalan border authorities on what we have named the Mobile Tactical Interdiction Unit, again focused on what needs to happen to put law enforcement resources as appropriate onto the issue of what is going on in terms of really abusive and criminal behaviors among people who are predatory in nature and are preying on vulnerable people. Your final point, I'm honored to represent my country here in Guatemala. I am honored to be here in a nation that has a history that goes back thousands of years,
as I was walking through this building and appreciating the Mayan art that adorns the walls, knowing of the work that women and girls are doing and have yet the capacity to do in Guatemala, and to the extent that I can have any impact based on my gender and the fact that I am the first, I welcome that. I welcome showing anyone, whatever your race or gender, that you may be the first to do anything, make sure you're not the last, and in that way let's pave a path where we create an opportunity for others to become the first in their family or their community, to do those things that perhaps others didn't think they were capable of, but God has given them that capacity to achieve, and with a little help they will. Las redes sociales, más que información, llevan desinformación. Yo le quisiera devolver la pregunta a usted, de cuántos casos de corrupción he sido señalado, y le puedo dar la respuesta: 0. Nosotros estamos en una franca lucha contra la corrupción, pero la corrupción entendiéndose como un acto que es multidimensional. La corrupción no solo es de los políticos, la corrupción también pasa por algunas personas que obtienen dinero del extranjero para venir a hacer cosas aquí y no se sabe ni siquiera quién se los mandó y para qué se está utilizando. La corrupción es también en aquellas personas que cuando los para un policía le ofrecen una mordida, como decimos aquí, y contra todos esos hemos venido analizando cómo enfrentarlos desde antes de la asunción, y hoy lo estamos implementando con una comisión presidencial que nos cuenta las costillas a nosotros, en donde hay rendición de cuentas, en donde por primera vez en la historia del país, en los portales del Ministerio de Finanzas están los portales de la transparencia, y en donde se puede ver cualquier gasto, cualquier préstamo, cualquier cosa, hacia dónde va dirigido. Rompimos con los fideicomisos secretos, que durante años habían sido un secreto cómo se manejaba. Hoy la información es pública. Poder decir o poder responder a aquellas personas que hablen sin tener evidencia, pues la verdad que me pasaría hablando todo el día, porque hay muchos que hablan positivamente sin tener evidencia y hay otros que hablan negativamente sin tener evidencia. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo y yo creo que el haber llegado a los entendidos que llegamos con la señora vicepresidenta, lo único que demuestra es que nosotros no tenemos problema en ocultar absolutamente nada, sino que al contrario, mientras más certificación haya internacionalmente que estamos haciendo lo correcto, pues vamos a seguir quitando esa narrativa, una narrativa muy distinta que se haya allá a la narrativa que hay aquí. Y contra eso tenemos que luchar, y lo vamos a luchar haciendo, no diciendo, lo vamos a luchar construyendo, no armando trincheras ideológicas, porque el hambre no tiene ideología, porque el desarrollo humano se requiere más que ideología, se requieren hechos concretos. Y le hemos dicho al gobierno de los Estados Unidos que para el gobierno de Guatemala no nos interesa que venga un solo dólar directo al gobierno de Guatemala, no nos interesa. Lo que nos interesa sí es que trabajemos en políticas públicas que trasladen esos recursos de una manera efectiva, significativa y sin costos intermediarios para que le llegue a las comunidades en donde podemos ejercer esos cambios en la forma de vivir, esos cambios en la forma de producir y ayudarlos con nuestras instituciones a la búsqueda de mercados para que ellos puedan salir adelante. Con respecto a la comisión, a la fiscalía, que era parte de lo que, según entendí, su antecesora preguntó, en este país existe independencia y existe independencia judicial, y ahí nosotros no nos hemos metido. En cómo maneje el Ministerio Público la fiscal general es un problema de la fiscal general.
el cómo maneje a los tribunales la Corte Suprema de Justicia es un problema de la Corte Suprema de Justicia. El cómo maneje el Ejecutivo los recursos es un problema nuestro. Y eso lo estamos haciendo con rendición de cuentas, abriendo las puertas para que la gente sepa en qué se está gastando. Hay una página que se llama SNIP-GT. Yo le invito a que entre. Va a encontrar con que hay más de 3.500 obras que se están realizando en este momento, en donde dice quién ganó el concurso, cuál es el grado de avance financiero, cuál es el grado de avance físico, y cualquier persona puede ir a verificar con las fotos que se están publicando ahí que efectivamente son del lugar, y podemos a través de la auditoría social ir quitando la mentalidad de que todos los políticos, por ser políticos, tienen que ser corruptos. No necesariamente es así, y la prueba es que estamos luchando fuertemente, a brazo partido, por judicializar los casos que se detectan en el Ejecutivo y que pasen al Ministerio Público. La última pregunta está a cargo de Juan Pablo Garrido de Noti7. Gracias, funcionarios. Buenas tardes. Presidente Giammattei, quisiera saber si en el marco de esta reunión bilateral se aprovechó la oportunidad para solicitar un TPS al gobierno de Estados Unidos. Y vicepresidenta Harris, quisiera conocer cuál podría ser esa primera postura del gobierno que usted representa este día. Gracias. Con respecto al TPS, nosotros reiteramos nuestra solicitud a la señora vicepresidenta, especialmente debido a los efectos del ETA, el IOTA y las erupciones del año pasado, y necesitamos que durante un tiempo nos ayuden a tener a nuestra gente con la certeza de no ser deportados. Pedimos el auxilio del gobierno de los Estados Unidos para que otorguen el TPS, y de esa manera nosotros principiar a enfocarnos en el desarrollo aquí, pero ayudando también a los migrantes en Guatemala, a los migrantes de Guatemala en los Estados Unidos, a que no solo hagan dinero y lo manden, sino que tengamos una educación financiera para ellos, para que puedan crecer y hacer crecer empresas y proyectos de emprendedurismo aquí en Guatemala, de manera que este sea el país a donde puedan regresar a generar sus oportunidades con lo que aprendieron afuera. One of the areas of focus for us is the issue of hunger, hurricanes, pandemic, and what these acute factors have caused in terms of the reason for the migration that we are seeing. And when we look at then the capacity that we have to give support for people to be able to stay, we look at, as an example, what I mentioned earlier, the Young Women's Empowerment Initiative. In fact, Samantha Power, who is the new head of USAID, is putting a lot of attention into the capacity we have to support the indigenous community here. It's a big area of focus for me, given the fact, and I talked about this with the President, that we see that there are a lot of people from those regions of Guatemala that are leaving not because they want to, but because they have no resources. So this is the predominant approach that we are taking, which is to look at the root causes and the acute causes and deal with those in a productive way. And many of our initiatives, as I said earlier, are new initiatives. These are efforts that have not been tried in the past, which we believe will be quite productive, again, when we approach it in a collaborative way, not only from the U.S. government's perspective of an all-of-government approach, but bringing in the private sector, bringing in philanthropy, bringing in civil society, both here in Guatemala and around the world, and internationalizing our effort. For example, I have talked with the Prime Minister of Japan, the leader of South Korea, who have all agreed to join us in our focus on Guatemala, and that is the way that we are approaching our work. Honores al egreso del doctor Alejandro Giammattei, presidente de la República de Guatemala, y de la excelentísima señora Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos de América.